podcast patrocinado por WeFor. Bienvenidos a la tercera temporada de iJoses, el espacio en el que compartimos lo último de Apple, inteligencia artificial, carrera espacial y tecnología. Atentos que ya empezamos. Hola José, ¿cómo estamos? Por el episodio número 60. 60, José, casi nada. Muy buenas, José. Increíble que vemos 60 episodios y vamos, estamos como al principio, con ilusión de como un niño pequeño. Oye, agradecer a todos los que nos escuchan, porque sin el apoyo de la gente que nos escucha, pues no tendría sentido haber llegado hasta 60 episodios. Y animarles a que se sigan suscribiendo al canal para que podamos seguir haciendo este trabajo que nos gusta. Pues José, hoy hablando de compartir, hoy queremos compartir nuestra experiencia con el FSD, el sistema de conducción autónoma de Tesla supervisado aquí en España. Sí, hoy tenemos invitado de lujo, que es mi compañero José Formoso, y yo voy a hacer de entrevistador para preguntarle, porque resulta que ha tenido la oportunidad de probar el FSD de Tesla en España, y bueno, vamos a entrar en materia ya, ¿no? Para empezar, cuéntanos el contexto, ¿no? ¿Qué modelo de Tesla probaste y en qué tipo de entorno? Bueno, el Tesla era concretamente un Model 3, el Highland, o sea, la última versión del coche, el que ya lleva otra vez palanquita, y en este caso fue en la ciudad de Valencia. Bueno, aunque luego salimos a autovía y todo eso, pero era en el concesionario que está, creo que se llama Maestro Rodrigo o algo así, ¿vale? Que está al norte de Valencia, y ahí es donde ellos tienen, pues bueno, por lo que estuvimos hablando allí con los empleados de Tesla, tienen uno para hacer las pruebas en Valencia. Quiere decir que, claro, está muy limitado el tema de hacer pruebas. El entorno, cuando haces la prueba, no solo es ciudad, claro, la idea es que quieren que tú pruebes de todo, entorno urbano con más o menos tráfico. Para poner contexto, era un momento de tráfico, porque la prueba la hicimos entre 5 y 5 y media en Valencia, con tráfico intenso. Nos metimos también por un tramo de autovía, probamos todas las rotondas, las que estaban pintadas y las sin pintar, ¿sabes? Porque claro, era un poco claro. A ver si es que lee las rayitas, ¿no? Y dice, es que claro, no, a lo loco, ¿sabes? Pruebas muy variopintas, porque bueno, lo que quería Tesla es que probaras la mayor parte de situaciones que se pueden dar en un día de tráfico estándar, ¿no? Y la verdad es que muy bien, José. Oye, agradecer el trato de los de Tesla, de los empleados de Tesla, porque desde luego el trato fue exquisito y de mucho nivel, ¿sabes? Y muy majos, ¿sabes? Eso de cuando hablas con alguien que aún por encima ama su trabajo, que ¿no? te hace sentir a gusto. Sí, te hace sentir a gusto, te hablan, te cuentan y tú ves que lo están viviendo como tú, ¿no? Es decir, estamos viendo un cambio, ¿no? Un punto de inflexión en la conducción. Y con respecto a ese momento histórico que estamos viviendo, bueno, que has vivido tú, que yo no he podido. Pronto te tocará, esperemos, José. Ojalá pueda. ¿En qué momento dijiste, wow, esto es diferente? ¿O nada más arrancar ya te impresionó? A los 30 segundos entramos en una de esas rotondas grandes con un montón de tráfico, José. Para ponerlo en contexto, el operario de Tesla tiene que ir sentado en el sitio, ¿vale? Es un coche de pruebas. Creo que solo hay 17 en España, me parece. La única forma de tú saber que ese coche es un coche que tiene la capacidad autónoma es que le han puesto una pegatina en el cristal. Como tienes la etiqueta cero de esta de que no contaminas, bueno, pues en vez de a la derecha, pues dices. Sí, desde fuera, pues a la izquierda, ¿vale? Digamos en el cristal donde tienes el volante, pues abajo a la izquierda en un sitio discreto. Entonces no hay forma, tú desde fuera no sabes que ese coche es un coche de conducción autónoma, ¿vale? El caso es que cuento esto porque ese coche lo tienen guardado en un garaje. Entonces el operario lo saca de ese garaje y lo pone, digamos, en la calle. Pero en la calle conduciendo él, que es el que tiene que ir por seguridad, porque él luego lo único que hace es tener las manos cerca del volante y los pies cerca de los pedales por si hubiese un acontecimiento extraño, porque no deja de ser un coche de test. Sí, un imprevisto, sí. Un imprevisto, pues cogerlo. Bien, entonces, él lo saca manualmente del garaje y lo pone en la calle. Y ya le da el botón de coche autónomo. Es decir, había una ruta, que la ruta era dar una vuelta por Valencia, meterte a la autovía y volver otra vez al concesionario. Pero claro, si le pones que el destino es el concesionario, pues ya has llegado. Entonces tuvo que poner, ¿sabes? Como puntos intermedios para que hiciera la ruta. A mí lo que me sorprende es, volviendo a tu pregunta, en el momento que el conductor le da a ponerse en marcha, ya íbamos contra una rotonda de las grandes, con tráfico. Ahí es donde yo veo que el sistema es una pasada. Porque es una rotonda a lo loco. ¿Sabes lo que te digo? Que de estas grandes, con 3 o 4 carriles, que puedes aparecerte coches por cualquier lado, se te pueden meter. Me parece que eran 5 o 6 carriles de rotonda. Claro, no íbamos rectos, es decir, que tenía ya que coger para hacer un giro, es decir, que se tiene que posicionar, ¿vale? Y el coche lo hace perfecto. Entonces, cuando yo veo cómo hace esa rotonda, porque tú no tienes ninguna sensación de tirones, ni de, ¿qué decirte yo?, de duda, el coche no duda. El coche no pega frenazos ni pega acelerones. Tú ves que va con una suavidad absoluta. Entonces, claro, cuando yo veo cómo toma esa rotonda, que era mi gran duda, digo, a ver esto como, ¿sabes? Si se atasca, se queda parado por el medio, si lo dejan pasar, Pero José, ahí yo veo que digo, ostras, esto ya son palabras mayores. Y luego, bueno, ya hicimos todo el recorrido que ahorita te iré contando, porque claro, se daban muchas situaciones diferentes, ¿no? Claro, ¿en algún momento te dio la sensación de esto aún no está pulido? ¿O esto todavía no funciona bien? No, José, te diré al revés.
a mí me dio la sensación de por qué no lo venden ya. Yo lo veo pulido. O sea, el coche te da una confianza absoluta. No dices tú, ostras, qué miedillo, ¿no? Que el coche va a su bola. No, para nada. Al contrario, yo pienso en una persona que, por ejemplo, no le guste conducir en ciudades. Lo típico, una persona que vive en un entorno urbano muy pequeño, de poca población, pocos coches. O sea, el típico que está acostumbrado a aparcar en la puerta. En una ciudad es prácticamente imposible aparcar en la puerta. Pues bueno, claro, hay mucha gente que tú le dices, oye, métete en una ciudad grande, en este caso Valencia, ¿no? O métete en Vigo, ¿no? O cosas así. Pues hay gente que dices, jolín, pues menudo cacao de tráfico. Claro, ese perfil es, el coche te lleva, no hay ningún problema. Dale al piloto automático. Entonces, suave, no sé qué decirte yo. No tenías forma de saber si eso era humano o no. Y digo yo, cuando algún paso de cebra, alguna bicicleta, alguien no te daba sensación parará o no parará, o tú veías que todo estaba controlado, que el coche reaccionaba un poco antes de tiempo. Bueno, contarte que justo la prueba que hicimos nosotros, entre comillas, no tuve la suerte de que viniera ningún loco a saltar un paso de peatones a lo loco. Entonces, esa prueba, mira, justo esa, porque yo estoy esperando, ¿sabes? Lo típico, el típico Baden, que te viene alguien ahí un poco de sorpresa y a ver el coche cómo reaccionaba. Pues mira, justo en el circuito esta vez no se nos dio el caso. Pasamos por zonas que podía haber dado el caso, pero no, pues mira, no paraba nadie. ¿Alguna moto o algo así? ¿Sabes? ¿Algún imprevisto? Sí, imprevisto sí que hemos tenido. Por ejemplo, en 2 ocasiones un par de motos nos pegaron un quiebro, ¿sabes? Fue en una rotonda, lo típico que tú estás girando porque tienes que salir, imagínate, 2 salidas más adelante, y una moto adelantarnos por la derecha y hacernos el quiebro para meterse luego en la salida, ¿sabes? Entonces el coche ni se inmutó. Tú dentro del coche no sabías ni que existía la moto. No influyó para nada. Cuando tú en un coche conduciendo tú, digamos, entre comillas, te pondrías nervioso en el sentido de que te están adelantando por donde no tocan y tú no sabes para dónde va. Esa es la típica situación de que te pones alerta. Está claro que te pones alerta. A ver si se me cruza y lo pillo. No, el coche tranquilo, hizo la jugada como si nada, súper tranquilo. Y otra ocasión de moto fue en un típico carril de aceleración para entrar a la autovía, que ese carril de aceleración también sirve para salir de la autovía. El típico carril que te sirve para incorporarte y para salir, ¿vale? Sí. Nos hizo un quiebro una moto que nos adelantó por la derecha y luego se cambió de carril. Entonces, el coche no se inmutó. O sea, calculó que el hueco para dejar pasar, para que no hubiera ningún tipo de problema en accidente ni nada, dejó el hueco y sin problema. Esas situaciones sí que fueron interesantes. Comentarte otra también, pasamos un túnel y a la salida del túnel tienes lo normal de esto que te viene tráfico, el tráfico de superficie, el que hizo la rotonda por arriba, se te incorpora por la derecha, es decir, tienes carriles por la derecha con tráfico y tú que sales del túnel pero que te incorporas a un carril más interior. Y es una rotonda de estas que cuando, sabes que son como de medias lunas, que te tienes que salir por la derecha, hacer una media luna, sabes, y ir como con semáforos y ir dando la vuelta, ¿no? Bueno, pues ahí sí que yo creo que fue ese punto de decir, ostras, el coche qué control que tiene, porque había coches por la derecha y tenía que calcular el hueco que le quedaba para hacer el quiebro hacia la derecha y cruzarse el carril y meterse para dar la vuelta a la rotonda, ¿vale? Pues el coche calcula sin pararse, sin dar sensación de que está el coche parado, ¿eh? El coche empezó a circular, los carriles estos de la derecha pasaron y encontró el hueco y se metió ¡pum! Para adentro. Pero esto sin pegar sustos, ¿eh? ¿Y has encontrado alguna diferencia entre, a ver, una diferencia así evidente, entre el modo autopista y el modo urbano? ¿O es igual de fluido en un sitio que en el otro? A ver, está claro que en el modo urbano es más complejo, ¿no? El modo urbano es mucho más complejo, sí, porque yo creo que el tema de la autopista, eso sí que lo tienen súper controlado. Mira, una incorporación que hicimos a la autovía de circunvalación de Valencia es que además, por ejemplo, que cuando hablemos del tema de qué perfil de agresividad, digamos, tiene el coche, ¿no? Es un perfil conservador, porque deja pasar al coche que está en la autovía y luego se mete por detrás, coge velocidad y lo adelanta. Podía haber pegado un acelerón, a ver, el coche ese es de 500 caballos, podía haber pegado un acelerón y dice, yo paso primero y ya está. Pero no, prefirió entrar en la autovía despacito, que le pasara el otro y ya meterse en la autovía, ¿sabes? Es decir, que tiene un perfil tranquilo. Que tranquilo no quiere decir lento, ¿eh? Claro, porque hablábamos, ¿no?, con el de Tesla, dice, que ahora da sensación de lento, ¿no? Y dice, claro, pero es que vamos a la velocidad máxima de la vía. El coche no va a incurrir en exceso de velocidad. Por lo tanto, da esa sensación lento porque a lo mejor tú a mano dices 50, pues 57, ¿sabes? O 60. Claro, el coche no, el coche de 50, 51 no pasaba nunca. Entonces era una cuestión de que cuando daba la sensación de que iba lento es porque en teoría no se podía correr más por esa vía, porque era zona urbana. A ver, en teoría, tal y como estás diciendo, en cuanto los coches autónomos sean mayoría, lo de las multas, el chollo de las multas de tráfico se les va a acabar, porque no va a coger ni a uno. Ni a uno va a coger con exceso de velocidad, ¿no? Claro, a ver, si te llevas a pensar mal el por qué tarda en aprobarse,
quizás esto sea una posible explicación. Es que este coche no es multable, porque sigue las reglas a rajatabla. Es decir, claro, es que, a ver, es que no deja de ser una máquina, ¿vale? Entonces es normal que sigas las reglas. Entonces, si por una vía no se pasa de 50, el coche no pasa de 50. A lo mejor a ti se te va el pedal, vas a 70 y te cae una multa. Pero es que el coche... Sí, pues, sí. claro, a ver, hay veces que son zonas tan bien hechas que a 50 te da la sensación que estás parado. O sea, hay zonas que tienen poco tráfico, que es una recta, abierta, un perfecto asfalto. Sí, ¿Sabes qué claro. dices tú? Madre mía, voy pisando huevos. Pero claro, el coche dice, oye, pues de 50 no se puede pasar, pues no paso. Entonces, claro, todos los radares de exceso de velocidad no van a pillar ni uno. A menos que le metas broca y le digas, olvídate tú, corre a otro que... Pero, a ver, no lo va a hacer. Oye, ¿y en algún momento el conductor tuvo que poner las manos en el volante o en ningún momento lo puso? No les hizo falta. Nunca intervino. El operario de Tesla jamás tocó el coche. Ellos se ve que por políticas de leyes, Sí. ellos tienen que llevar las manos como que pueden cogerlo el volante en cualquier momento, ¿vale? Es como que lo tiene, es que a 1 centímetro, las manos por abajo, por si pasara cualquier imprevisto, tocar el volante y tomar el control del coche, porque pueden tomar el control del coche en cualquier momento, ¿vale? Y los pedales. Pero en la ruta que hicimos nunca tocó el volante, ¿vale? Ni los pedales, nada. O sea, se hizo toda la ruta 100% de forma autónoma, sin ninguna intervención en ninguna situación. Y pasamos sitios raros, ¿eh? Pasamos sitios raros como zona de obras, que no podía estar premapeado ni nada. Pues lo típico, que el operario puso ahí un cono y se ha acabado. O eso, zonas de... Con el tema de la DANA hay muchas zonas que se están ahora arreglando. Entonces, claro, son... No están, digamos, en el Google Maps. Son calles que están haciendo o auxiliares para arreglar la principal, cosas así, pero el coche entiende perfectamente todo, ¿sabes? Se mete correcto, hace los cambios correctos. Bueno, sí, el Full Self Driving no funciona con mapas, ¿no? Ya sabemos que funciona a través de las cámaras y interpreta el entorno. Si me permites, voy a hacerte una pregunta más personal. Comparado contigo, ¿eres tu mejor conductor o el FSD? No sabré qué decirte. El FSD es menos multable que yo. Ojo, que a mí no me pone... Intento que no me pongan multas. Es muy suave. No sabría qué decirte. Seguramente yo te diría que si yo esto lo tuviera allí disponible en mi coche, intentaría usarlo todos los días. Porque te da sensación de seguridad y también, evidentemente, es un tema de tú no cansarte. Yo pienso, por ejemplo, en viajes largos. ¿Sabes? Cuando hago el viaje de Valencia a Vigo, bueno, pues cruzarte España. Claro, que el coche en cierto modo te ayude y te lleve, pues claro, pues oye, el cansancio evidentemente va a ser menor. Reduce. Que luego el tema de, por ejemplo, tú has comentado el tema de las cámaras, José. Entonces, como te mapea el entorno también una de las pruebas que nos pasó es que ese coche que parece que te va a invadir tu carril, ¿sabes? Que se echa para un lado y parece que te va a dar por un lateral. El coche lo vio y se desplazó para dejar el hueco, ¿sabes? Para que entrara el coche. Abrió el carril para dar espacio, margen de seguridad. Claro, yo no sé si yo lo hubiese visto como conductor, ¿eh? Claro. Porque te entra en ángulo muerto, lo tienes a un lado, a lo mejor tú estás pendiente del semáforo, vete tú a saber lo que. Yo no sé si ese coche lo veo, yo como conductor humano. El coche sí que lo ve. Por eso te iba a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Ya no es personal, ¿no? Pero ¿crees que el conductor medio conduce mejor que el FSD o crees que el FSD está por encima de la media de conductores que ves tú en la carretera, que vemos nosotros, ¿no? El FSD está por encima. Yo creo que sí. Yo creo que el FSD es más seguro que la media de conductores que vemos por las calles. Si tu mujer o un familiar tuyo condujera con FSD, tú estarías más tranquilo que unas castañas. Sí, totalmente tranquilo. Bien. Sí. Tú imagínate que mi mujer me dice, mira, me voy de aquí, del punto A al punto B, y me voy con el FSD activado y yo no voy a tocar el coche. Yo estaría igual de confiado que si ella conduce. ¿Sabes? En el sentido de que yo no detecté nada que diga, ostras, qué riesgo tiene esto, ¿no? Que puede estar más pulido, evidentemente. Son coches de test. Pero si ya esto es lo peor que vamos a tener, ¿no? En el sentido de que las versiones van a ir mejorando. Con lo que hay ya, claro. Lo que yo ya he probado, es que me vale. Lo que no entiendo es por qué la normativa no permite que esto se lance ya. Porque es que esto, incluso José, podría reducir la siniestralidad. Porque el FSD no le entra el sueño. ¿Sabes? Al FSD da igual si alguien que se haya pasado de alcohol, ¿sabes? Tiene las facultades mejor o peor. No se cansa. Es decir, el coche siempre está alerta y tiene más ojos que tú. Porque claro, todas las cámaras que tiene el coche, esa interpretación del entorno, claro, ese 360 que tiene alrededor, tú no lo puedes tener. Por muy buen conductor que seas. O sea, estamos hablando de conductores, no estamos hablando de Carlos Sainz, estamos hablando de conductores normales. Normales, sí. Ciudadanos estándar, ¿no? Tú no tienes capacidad para ver tanto. Tú imagínate que tú vas a una ciudad que nunca jamás has estado. Sí, que no conoces nada. No conoces nada. Y tú llegas allí. Lo típico. A ver si este carril puede entrar, este carril no puede entrar. A ver la rotonda, a ver si es media luna, si es, sí, ¿sabes? Que te metes por el carril de prohibido porque no has visto la señal. Vas tan pendiente de para dónde tienes que girar que no has visto la señal que por ahí no se puede ir. Bueno, claro, lo típico de ¿no? que te das la rotonda, la vuelta a la rotonda y la vuelves a dar porque resulta que era no sé qué salida y te has equivocado y la vuelves. Te has pasado, tú estás pendiente de un entorno nuevo.
¿no? Claro, el coche no. El coche no es un entorno nuevo o viejo. El coche va. Entonces, para ese tipo de entornos que tú es la primera vez que entras, no sé qué, te da confianza en plan, bueno, yo estoy vigilante porque es supervisado, es decir, tú tienes que estar al loro, pero sabes que el coche se va a encargar y te va a llevar al destino. Yo creo que deberían de activarlo por el bien de la siniestralidad. Mira lo que te digo, ¿eh? Porque yo creo que la reducirían. En vez de tanta baliza, ¿sabes? Y tanta historia de estas que tiene la DGT en la cabeza, el coche, ante una circunstancia tipo lo de la baliza, que tú como humano no la vas a ver, porque en un cambio de rasante o lo que sea, yo creo que el coche interpretaría mejor la situación de riesgo que tú humano. Es decir, la capacidad de reacción. Vamos, que tú llegas y, ostras, que me he encontrado aquí después de una curva. Yo creo que el coche eso lo llevaría mejor. Parece desde el punto de vista más seguro. ¿Te acuerdas de la polémica aquella que había, que el FSD estaba más pensado para Estados Unidos que para Europa, que en Europa el tráfico es más caótico porque las calles son más estrechas, porque no sé qué, porque no sé cuánto? ¿Te acuerdas? De alguna manera esto queda invalidado, ¿no? Después de haberlo probado. Sí, porque yo también he visto pruebas de otras personas que tienen la oportunidad del FSD, por ejemplo en Madrid, y se meten por calles más estrechas de las que yo he tenido oportunidad de meterme. Y es que lo hace francamente bien. Sí que le faltan cosas por aprender, ¿vale? Por ejemplo, en Valencia, en muchas rotondas tienen un semáforo con el ámbar parpadeando, porque si tú vas por el carril central puedes ir girándola sin esperarte al semáforo principal de que tienes que estar parado, digamos, si sigues la rotonda red. Entonces, claro, ese detallito en plan de si voy a dar la vuelta a la rotonda entera, si me pongo por el carril interior, totalmente interior, imagínate, de los 6 que hay, puedo estar dando la vuelta a la rotonda si no viene nadie, ese detalle sí que aprecio que le falta. Pero claro, son situaciones muy concretas, lo hace bien. O sea, quiere decir, el coche al final está en el carril que más central, está en rojo, bueno, pues cuando se ponga en verde pasaré. Ese tipo de detalles son lo que le falta. Nos contaba el de Tesla que de los primeros días, cuando hicieron las pruebas, pues resulta que el típico carril que solo puede entrar un bus y taxi, era una bifurcación que si tú, por la derecha era estándar y por la izquierda solo podía entrar bus y taxi. Pues que se metió. Bueno, pues son cosas que hay que refinar, pero no sería una cosa de que vas a tener un accidente, simplemente iría por un carril que no tocaría. Bueno, pues tú estás atento y ya está. Eso lo haría por los humanos 100 veces. Claro, yo me he equivocado. Yo me he metido en carril de bus en Vigo. Y porque no sabía que lo habían puesto allí, en aquella calle, ¿sabes? Es que tú no estás mapeando todas las calles de la ciudad, aunque vivas en ella. Hay calles por las que tú no pasas a lo mejor en años. Y de repente te encuentras, anda, han hecho obra y aquí han puesto, yo qué sé, o han cambiado la dirección. Sí, o han hecho una parte peatonal. O sea, las ciudades van cambiando y no tienes por qué estar a la última enterándote, ¿no? Claro, el coche entonces ahí sí que es más seguro que yo, porque el coche sí que lo va a ver, cosas que yo por inercia voy a hacer algo que ya no se puede hacer. Y en este caso, mira, por lo del carril bus, entre comillas, una metedura de pata que tenía el coche, supongo que ya, pues lo típico, el entrenamiento irá mejorando y aprenderá que ahí no se puede meter, pero que son cosas que no son críticas, ¿vale? Te iba a preguntar otra cuestión que se me viene a la cabeza, porque me da la sensación de que el FSD está listo, que sería más seguro para todos que lo implementaran. ¿Debería ser gratuito o la gente pagaría por el FSD? ¿O tú crees que debería ser de alguna forma gratuito, que te vengan con el coche porque es un plus demasiado evidente para la seguridad y demasiado caro para las vidas humanas? No sé si me explico. Yo entiendo que ahora mismo quieran cobrarlo, en el sentido de que, por ejemplo, antiguamente cuando le iban añadiendo al coche sistemas de seguridad, ¿vale? Al principio cuando sacaron el ABS, pues tú podías añadir ABS en los extras, ¿sabes? Al principio, pues, ABS, estaba pensando, en el airbag, que tú tenías el de, imagínate, el de conductor, pero tú cambiabas a un modelo superior y tenías el del pasajero, el de cortinas, de no sé qué, o eso, yo qué sé. No, y el ABS, que al principio no lo implementaban muchos coches, y luego, cuando se vio que era realmente efectivo y tal, pues es más, al principio acuérdate del ABS que la gente lo ponía en duda, que frenara mejor que la persona. Bueno, siempre pasa lo mismo con las tecnologías, nosotros ya estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Primero se niega, después hay pegas y reticencias y al final tienes que caer de la burra y decir, bueno, pues es mejor, ¿no? Claro, también lo veo, por ejemplo, como los extras, pues tú antiguamente, cuando te comprabas un coche que era el modelo básico, venía sin elevalunas eléctricos, ¿te acuerdas? Que te dabas allá la palanquita. Sí. Y si te comprabas el tope de gama, venía con elevalunas eléctricos. Yo entiendo que ahora estemos en el punto en que esto pueda ser un extra, pero yo entiendo que con el tiempo esto no va a ser un extra, va a venir en el coche, punto. Va a formar parte de, igual que ahora un coche no va a venir sin radio. Antiguamente tú cogías el básico y no tenía ni radio, ¿eh? ¿Te acuerdas que tenías que comprarle y metérsela? Comprabas la siguiente nivel y ya te venía con una radio, ¿vale? Es decir, sí que es cierto. Yo creo que estamos en el punto de que es un extra, pero que con el tiempo, por seguridad, lo más seguro es que acabe siendo obligatorio, ¿eh? Yo entiendo que esto acabará siendo obligatorio porque es que va a salvar vidas, porque claro, no depende tanto del factor humano, porque te quería comentar una circunstancia de un corte de tráfico, comentaba con el de Tesla, que dice, claro, eso es un tema, el coche no puede estar programado para una situación así, o sea, es algo eventual que acaba de pasar, y entonces que la policía levanta la mano dando la orden de parar. El coche para, el Tesla para. Y cuando el policía da la orden del brazo, lo mueve como diciendo, venga, va a pasar, el coche inicia su marcha y pasa.
Es decir, está entendiendo que un policía le está dando órdenes, ¿sabes? En un sitio que hay un problema de tráfico que no puede estar premapeado ni nada. Es decir, es una circunstancia anómala que pasa allí. Es decir, el coche tiene una autonomía total en eso. Y no necesita conexión a internet, está en local. Porque, por ejemplo, vimos el caso, ¿no?, de hace creo que un mes o dos, los de Waymo, creo que era en California, que se quedaron sin conexión a internet y se quedaron parados allí en medio de la calle. Claro, eso es un problema, tiene que estar en local, claro. ¿No? Que cuando hablamos muchas veces, ¿no?, de temas de Apple, la inteligencia artificial tiene que estar en local. Otra cosa es que para una cosa rara salga a red y pregunte. Pero la gracia de esto es que tiene que estar en local, que sea totalmente autónomo, porque puedes estar en un sitio sin cobertura, como hablamos con la baliza. Yo que sé, en medio de una montaña, como tengas que depender de internet en medio de la nada, pues ya me contarás. Entonces ahí sí que me parece muy interesante que el sistema pueda tomar decisiones en base a algo no preprogramado, ¿no? Lo de haber pasado el test de Turing físico, básicamente es esto que decían los de Nvidia, ¿no? Claro, toma decisiones para las cuales nunca se ha programado. Entonces, me parece que eso lo puede hacer en local, es lo que hace que ahora mismo haya una diferencia, ¿no?, clara entre que vale la pena tener el sistema activado y que vayas tú conduciendo. ¿Y qué más tienes por ahí, José? ¿Qué más preguntas tienes por ahí para sacarme información? Pues yo creo que nada más. Una reflexión final, quizás, ¿no? Si tuvieras que resumir o llamarle al FSD en España de alguna manera, ¿qué sería? Desde el punto de vista de idea. ¿Cómo le llamarías al FSD? ¿Bueno, malo, guay? Yo diría práctico. Porque a ver, yo, por ejemplo, soy un caso que me encanta conducir, ¿vale? Entonces... Sí, a mí también me gusta conducir, pero... Hacer kilómetros, meterme por fregados de ciudades, no sé qué, me da igual. Ese tío no me cansa, yo me meto. Pero conozco casos en la familia de que meterse en ciertas zonas, pues no le gusta, o le da pereza, o mira, que yo autovía prefiero no cogerla porque no tengo seguridad, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, claro... Sí, y que hay gente también que no le gusta conducir. Sí, hay gente que no le gusta conducir. Entonces, claro, que esa barrera de coger el coche, qué rollo, ¿no? Pues esto te lo quita directamente. Digo, toma, dale al botoncito, dile a dónde vas y ya está. Entonces me parece que es muy práctico, ¿no? Sobre todo para ese tipo de perfil. Y luego también me parece muy personalizable, porque, por ejemplo, en una de las situaciones que nos pasaba, el de Tesla, lo que quería es que el coche se cambiara a otro carril más. Era lo típica incorporación a una vía de muchos carriles, y el Tesla lo que hace es se mete pues en el primer carril hábil que ve. Bien, está, o sea, bien hecho está, pero le tocó a la palanca del intermitente porque dice, no, yo quiero otro carril más a la izquierda. Y el coche obedece. Coge y lo hace con seguridad, no es que a lo loco yo me cruce, ¿no? Se cambia. Entonces, esa conducción autónoma es personalizable en el sentido de que no, yo quiero que vayas más por aquí o más por allá. Le puedes dando pequeñas indicaciones y el sistema no se desactiva. Es decir, te hace caso, lo ejecuta y sigue. Entonces, ¿sabes? También ese detalle en plan, no, es que el coche me lleva y me hace cosas que no me gustan. Bueno, pues tú le vas como, digamos, tocando y lo vas adaptando un poquito a tu gusto. Entonces, tiene ese toque que me parece hasta un plus, ¿sabes? De decir, no, es que yo me gusta meterme no sé qué carril antes de entrar en no sé qué rotonda porque lo hago mejor. Bien, pues nada, pues díselo. Entonces, me parece lo práctico y personalizable. Pues yo creo que, tenemos una visión bastante amplia y bastante certera de lo que es y cómo funciona el FSD en primera persona, ¿no? No de oídas. Sí, para la gente, por ejemplo, que le dé un poco de cosilla, decir que el coche es muy conservador, es un perfil conservador, ¿vale? Se ve que en Estados Unidos tienen más perfiles, ¿sabes? Más de, entre comillas, desde ir pisando huevos a que el coche exprima los caballos que tiene, ¿vale? El perfil que han puesto ahora en España, que me parece que es el que con el que van a arrancar en Europa, es un perfil tranquilote. O sea, el coche no es que sea lento, pero es un perfil de, bueno, pues yo cedo, ¿no? Dejo pasar y ya me meteré yo. Es tranquilo, ¿no? En ningún momento tienes la sensación de que pega virajes raros y cosas raras, es decir, que te da sensación de tranquilidad. O sea, esas personas que le den miedillo de a ver si el coche se le va la olla, ¿sabes? Una especie de Skynet, a ver si se revela y aquí empieza a hacer cosas raras. Muy tranquilo. O sea, tú vas en el coche y, como te comentaba antes, José, cuando llegamos de vuelta al concesionario, si yo hubiese ido con una venda, en ningún momento hubiese sabido distinguir si el coche lo había llevado el de Tesla o ha sido conducción autónoma. O sea, no sabía diferenciar entre humano y máquina. Para nada, no sabría de hacerlo. Qué bárbaro. Tremendo eso, ¿eh? Tremendo. ¿Quién nos lo iba a decir hace 5 años, ¿no? Que estaríamos en este nivel ahora. Por eso no entiendo por qué España no cede y lo deja usar ya. O sea, yo creo que esto ya está para usar directamente, ¿eh? Como está, con sus pequeñas imperfecciones. Sí, pero digamos que ya es más seguro que la mayoría o que la media de conductores en España. Sí. Ya lo hace mejor. Yo creo que lo hace mejor, sobre todo en entorno urbano, porque la autovía, te digo, puede ser más o menos, entre comillas, fácil, ¿no? Pero en entorno urbano, grandes ciudades, cacao de tráfico, lo hace muy bien, sin ningún tipo de duda, no duda.
el coche en ningún momento, y además eso es lo típico, que como mapea tanto, hay veces que eso es lo típico, ceder el paso en un cruce, es un ceder el paso, el coche ve hasta el quinto pino, es que no hace ni el amago de frenar, o sea, tira para adelante, pero no en el sentido de inseguridad, sino de la seguridad, es decir, es que no viene nadie, yo tiro para adelante, perfecto, o sea, chapo, que a lo mejor tú aún asomas ahí en la cabeza y dices, a ver, ¿sabes? Reduces un poquito como diciendo, a ver cómo está la cosa. No, el coche lo tiene preparado y tira para adelante, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Qué maravilla. Pues nada, hasta aquí la pequeña entrevista a mi compañero José, y nada, la verdad es que muy interesante todo lo que nos cuentas del FSD. Gracias a ti, José. Veremos cómo cambian las vidas, ¿no?, de las personas en los próximos años. Sí, porque claro. Esto va a provocar algún cambio social. Es algo histórico, es algo que es un antes y un después, eso está claro. Y que en algún momento será lo habitual, también lo tengo claro, ¿no? Lo tenemos claro los dos, ¿no? Cuando esto se pruebe y repruebe una y otra vez, será casi obligatorio, lo que comentábamos. Lo habitual será esto ahora, no será la excepción. Pero bueno, lo veremos. Y lo comentaremos aquí. Lo veremos. En Hijoses. Animar a todo el mundo que si le ha gustado, que se suscriba, que nos dé un like si cree que nos lo merecemos, y volveremos para el próximo episodio, ¿no, José? Nos vemos en el siguiente. Y antes de despedirnos, soy José Pérez. Si te interesa aprender programación en Swift o desarrollo iOS, soy profesor y desarrollador de apps de iOS. Puedes encontrarme como @josetrivesbarco en Twitter y estaré encantado de hablar contigo por ahí. Y yo soy José Manuel Formoso de Real Wigo y Wifor. Si buscas servicios de desarrollo web o marketing digital, sígueme como @jmformoso en Twitter y otras redes sociales. Así que ya sabes dónde encontrarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y como siempre, nos escuchamos en el próximo episodio de Hijoses. No te lo pierdas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro podcast y no olvides dejarnos algún comentario. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.